Muy bien. Ahí está. La lección de escuela sabática. Bien. Vamos a ir a la parte inicial. Ahí está. Hoy día, hermanos, es domingo 16 de julio. Domingo 16 de julio. Estamos en la lección número 4 de este tercer trimestre, ¿no? De este año 2023. Así que, hermanos, pues domingo 16 de julio, ¿no? El título de la lección para este día, hermanos, ahí está en la pantalla. Si logran ver, hermanos, pues denle una lectura para confirmar que se está viendo en la pantalla. En otro ¿Algún hermano? tiempo, muertos, Leo usted. engañados por Satanás. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, ahí está en la pantalla, hermanos. En otro tiempo dice, pues muertos y engañados por Satanás. En otro tiempo, dice, ¿no? Muertos, engañados por Satanás. ¿Algún comentario o alguna pregunta respecto a este título, hermanos? Está hablándonos de tiempos pasados, de otro tiempo en nuestras vidas. Está hablándonos de que estábamos muertos y estábamos engañados por Satanás, ¿no? Hermano, Muy bien. Sí, hermano Celso. seguramente la mayoría de nosotros hemos pasado este contraste de muerto a vida. Ha habido siempre, y agradecer a Dios que Él es la luz, Él es la vida, Él es nuestra guía ahora. Cuánto agradecer cada momento, cada instante al Señor Jesucristo, porque hemos vivido de mayor o menor grado en el mal, perdidos, desconocidos, en tinieblas. Entonces, ¿por qué no agradecer a Dios y levantarnos tempranito como hoy día o todos los días por la gracia del Señor Jesucristo? Él es la vida, por eso levantamos con vida. Él es la luz y queremos la luz, no queremos vivir perdidos en tinieblas, en confusión, en oscuridad. Por ello, es un contraste que todos los días se presenta y entonces agradecer a Dios. Eso es lo maravilloso que puede haber, vivir feliz, contento con la presencia del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermano. Claro, cómo no agradecer, ¿no? A Dios porque Dios nos está dando vida y aún vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el estudio de cada día justamente trata de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra vida, ¿no? Y justo de ese tema vamos a estudiar, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos vida, ¿no? Y vida eterna también. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, hermanos, de este título, de este día? En otro tiempo, dice, ¿no? Muertos y engañados por Satanás, ¿no? Tal vez uno va a reflexionar y ver, ¿no? Su vida pasada, cómo estábamos muertos, ¿no? Hermanos, Espiritualmente. Sí, hermana eh, Mónica. es increíble que, bueno, cuando uno no, todavía no se ha convertido a Cristo, cuando uno no ha sufrido esa transformación, es cómo estaba uno de engañado, es que es eso, cómo estaba uno de engañado pensando que estaba tan bien, pensando que no hacía nada malo, pensando de que todo estaba súper, porque como uno no cometía a lo mejor grandes pecados, pero ya el hecho de estar separados de Dios, el hecho de no vivir una vida en Cristo, era ya estar muertos. Entonces, la diferencia que hace el conocimiento, el saber en qué situación está uno. Así es, pues, ¿no? Eh,
es interesante, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? De que ahora, ¿no? Nos damos cuenta gracias a Dios que Él, bueno, Él nos hace dar cuenta, ¿no? De que en tiempos pasados, pues vivíamos prácticamente, parece algo contradictorio, pero estábamos muertos, pues, ¿no? Dice, en vuestros delitos, en vuestros pecados, y el Señor nos ha dado vida, ¿no? Y esto porque estábamos engañados por Satanás. Pensamos, a veces el ser humano hoy en día también piensa, ¿no? Que está vivo, ¿por qué? Porque come, porque trabaja y así, en la rutina de cada día, pero a los ojos de Dios, espiritualmente, ¿no? Un ser humano está muerto cuando no hay ese contacto con Dios, esa vuelta, esa reconciliación con Dios, ¿no? A través de Cristo. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, hermanos, entonces vamos a entrar a ver, aquí también hay unas figuras que puse. Si ustedes ven la pantalla, hermanos, encontré ahí en el internet esta figura y parece que es también de alguna lección de escuela sabática que se ha estudiado, ¿no? En el año 2016, febrero. En esa oportunidad había un título, seguro, ¿no? Pero pensé que es adecuado para meditar en esta mañana. No sé si logran ver ahí en la pantalla, hermanos, la figura. Hay un título ahí también, hermanos. Victoria en el desierto. Victoria en el desierto, ¿no? Sí podemos observar ahí. ¿Qué es lo que estamos observando, hermanos? A ver, ¿alguien puede describir? Ahora, hermanos, la pregunta tal vez sería, ¿cómo puede ser victoria en el desierto? Si hay, no hay pasto, no hay nada, hay serpientes, hay arena, hay piedras, hay espinas. ¿Y cómo podría ser victoria en el desierto? Yo estaba en Lima, fui al cerro por ahí a orar, encuentro hay lagartos así. ¿Y cómo puede ser esta pregunta, ser victoria en el desierto? Por cierto, es físicamente o espiritualmente, está diciendo. Pero ahí frente está parece un ángel, una persona y con alas, representará al diablo seguramente, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, justamente, ¿no? Este dibujo viene, pues, ¿no? De que después que Jesús se bautizó en el río Jordán, ¿no? El Señor Jesús, en su mayoría de edad ya, ¿no? Fue pues a bautizarse al río Jordán. Y el bautismo es pues así, ¿no? Uno voluntariamente pide, ¿no? Ser bautizado. A nadie se le puede obligar a ser bautizado. Y Jesús, que no tenía pecado, pero sin embargo él se bautizó, aunque no tenía pecado. Esto mostrándonos, dando o dejándonos el ejemplo, ¿no? Que uno voluntariamente debe, como ser humano, para tener vida eterna, tiene que bautizarse, tiene que entregarse a Dios, ¿no? Bueno, hay algunos casos especiales, casos como el ladrón en la cruz, que estaba muriendo y no tuvo oportunidad, pero Dios entiende y comprende, ¿no? Pero es importante el bautismo del Señor Jesús. Fue enterrado, sumergido dentro del río Jordán, enterrado, ¿no? En el agua, y tiene un simbolismo muy importante, ¿no? Y al salir del agua, el Espíritu de Dios, así en forma de paloma, viene pues a él, y las voces ahí del cielo, Dios habla y dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y así pues se bautizó el Señor y Juan Bautista también al instante cuando lo vio ahí
venir para bautizarse, y a él le señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoció porque Dios, pues no, el Espíritu Santo le avisó respecto a con quién estaba allí. Primeramente no quería bautizar Juan Bautista. Él decía, no, tú deberías bautizarme a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar? Pero el Señor Jesús dijo, no, deja que las cosas se hagan con justicia, correctamente, ¿no? O sea, no impidas. Así que le bautizó pues Juan Bautista de esa manera, al Señor Jesús. Y después de ese bautismo, hermanos, pues dice, el Espíritu de Dios, hermanos, lo llevó pues al desierto. Y ahí en el desierto ayunó pues 40 días, hermanos. ¿Quién ha ayunado 40 días, hermanos? Cuán importante también debe ser, hermanos, ¿no? El ayuno. Los 40 días ayunó el Señor Jesús. ¿Por qué o para qué? Entonces, es que Él vino para rescatarnos, ¿no? Del pecado, o sea, de Satanás. Satanás es el que se apropia de la gente, se posesiona de la mente de las personas, controla la vida de la gente, no se hace notar, pero sutilmente está metido ahí. Y él pues quería también de esa misma manera entrar en la vida de Jesús, tentarlo y entrar en su vida, tener control de la vida del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ayunó pues, 40 días y oró, por supuesto, y estaba preparado para luchar contra Satanás, ¿no? Contra este ángel rebelde. Y vemos ahí en el desierto justamente, ¿no? Este ángel le habla pues al Señor Jesús y le tienta, ¿no? Le dice, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, o sea, esa palabrita, ¿no? De querer hacerle dudar al Señor Jesús de que era hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Pues la tentación viene cuando le dice, o en otras palabras diría, no, a ver, demuéstrame, o sea, le está queriendo hacer dudar y que Jesús pueda querer demostrar, ¿no? Porque si va a querer demostrarle, va a estar dudando, pues, ¿no? De que Él es el Hijo de Dios. Si tú eres Hijo de Dios, le dice, ¿no? A ver, como está de hambre Jesús, le dice, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres Hijo de Dios, a ver, estas piedras conviértelo en pan. Entonces, hermanos, ahí el Señor Jesucristo pues no podía ceder a esa tentación, no podía dudar de que Él era el Hijo de Dios. Y el Señor contestó con un escrito está, ¿no? Con la Biblia en la mano. Le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, Satanás no pudo hacer caer al Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, esas mismas tentaciones, pues, aplica también, ¿no? En esta tierra a la humanidad, al ser humano, ¿no? Que por la necesidad o por el hambre que pueda tener el ser humano, pues, él ahí tienta a través de otras personas, ¿no? Para hacer algo incorrecto, ¿no? De ahí que la gente dice, bueno, todo ser humano tiene su precio, todo ser humano tiene su precio. O sea, para que entre en corrupción, como dicen, ¿no? Aquí en el país he escuchado, en el Perú, de que toda autoridad, pues se le rompe la mano, tiene su precio, dice. Y todo se compra, los jueces, las autoridades, todo está comprado, así que así dice la gente, ¿no? Todos tienen su precio, dice, ¿no? Entonces, pero Jesús no cayó, pues, en ese pecado, ¿no? Y por más que tenía hambre, ¿no? 40 días estaba ayunando, no se dio. Y luego, pues, Satanás lo llevó, este ángel lo llevó, ¿no? A la parte más alta del templo de Jerusalén.
Y entonces este ángel pues le dice al Señor Jesús, tentándole, ¿no? Miren cómo utiliza ahora este ángel la misma Biblia, la palabra de Dios que viene hace tiempo, que el Antiguo Testamento. Entonces ese ángel le dice, pues no, mira, al Señor Jesús le dice, si tú eres hijo de Dios, otra vez quiere hacerle dudar, ¿no? De que es hijo de Dios. Le dice, si tú eres hijo de Dios, mira, aquí en la Biblia, escrito está, le dice, escrito está, ¿no? De que si tú te lanzas de aquí arriba, los ángeles de Dios te van a agarrar en su mano y tu pie no va a tropezar en el suelo. A ver, si tú eres hijo de Dios, lánzateles, porque escrito está. Y cuando tú ves la Biblia, justamente él hace alusión pues a textos bíblicos que están en la Biblia. O sea, el diablo trata de engañar con la Biblia en mano también, como hoy en día también, ¿no? A la humanidad, Biblia en mano va engañando, van apareciendo religiones por aquí, por allí, pero tergiversando, ¿no? Los mensajes ahí están apareciendo así. Y hermanos, el Señor Jesús se defiende otra vez con un escrito está. Datos son muy importantes, ¿no? Y le dice, ¿no? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Dice. Mira, ahí está diciendo claramente que el Señor Jesús es su Dios. ¿De quién? De este ángel, Lucifer, ángel caído, ángel rebelde. ¿No? Le está diciendo, no tentarás, ¿no? Al Señor tu Dios. Así que no pudo hacerle caer, pues, ¿no? El Señor Jesús se defiende entonces con un escrito está. Y eso también está escrito, hermano. Bueno, el diablo entonces lo llevó pues a un monte alto y es ahí la otra tentación, ¿no? De igual manera, ¿no? Eh, lo que quiere ahora es de que el diablo de que ofreciéndole todo este mundo, las riquezas, él le dice, no, mira, todo esto, todo lo que estás viendo, toda esta tierra, todo este mundo, las riquezas, todo, su gloria, todo. Es de mí, le dice, y te lo doy a ti, porque yo al que quiero puedo darle. Entonces él se hace el dueño de esta tierra, ¿no? Y le ofrece eso, ¿no? Te lo voy a dar a ti, simplemente lo que tú tienes que hacer es si te arrodillas delante de mí. ¿No? O sea que el diablo, su pretensión es buscar adoración. Y el Señor Jesucristo, pues no, con un escrito está, también se defiende, ¿no? Escrito está, le dice. Y le dice, pues que se aparte Satanás, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Y así que este ángel tenía que apartarse nada más, pues, ¿no? Y así no pudo hacerle caer. Bueno, de ahí que dice ahí la victoria en el desierto. Esto aconteció pues en el desierto, ahí, ¿no? Donde el Señor Jesús estaba ayunando, ¿no? Ya eran 40 días de ayuno y se enfrentó con Satanás. Satanás con toda su artillería, diríamos, ¿no? Sus tentaciones, ¿no? Queriendo hacerle caer. Pero ahí está la victoria, hermanos, la victoria. El Señor Jesús venció, no cayó en pecado. Tal vez nosotros, humanamente, hermanos, sí, tal vez hemos cedido, hemos caído en uno y otro pecado, y pues por nuestro pecado, pues la ley de Dios nos condena, ¿no? A la muerte eterna, ¿no? La segunda muerte. Para solucionar el problema, nosotros tendríamos que morir, pues, ¿no? Y desaparecer completamente, pues, ¿no? Y así se pagaría por nuestro pecado. No había una solución, entonces Jesús, pues, por eso vino, es nuestro mismo Dios, creador, en forma humana, y él como ser humano, pues, es el segundo Adán,
¿no? Viene pues a luchar contra, abrirnos un camino, ¿no? De salvación que sí podemos ser victoriosos contra este enemigo, ¿no? Este ángel rebelde. Y justamente ese camino aperturó con su muerte en la cruz, pagando por los pecados para que seamos justificados. No habría otra forma, ¿no? Él pagó nuestro pecado. Y pues hay un camino a seguir. O sea, es Jesús el camino. Es aceptarlo a Él y estando con Él, pues somos victoriosos porque la victoria ya lo obtuvo ahí en el desierto y en su vida, ¿no? En esta tierra. En el cielo anteriormente lo venció y también en esta tierra. Así que la vida está en Jesús, ¿no? Él venció, resucitó al tercer día después de haber muerto por nuestros pecados y Él está sentado a la diestra del Padre Dios, está intercediendo por nosotros, animándonos, ¿no? A que perseveremos en la fe. Bueno, ahí está la figura, hermanos. Creo que es importante esto, ¿no? Cómo es que el Señor Jesús nos salva, ¿no? Justamente es el tema también de toda esta semana. Si hay algún comentario, preguntas, hermanos, pregunten. A ver, aquí puse otra figura, encontré ahí. Respecto al tema, ¿no? De este día, ahí dice, hermanos, no sé si logran ver la pantalla, la derrota de Satanás. De lo que estamos hablando, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo le vence, ¿no? A Satanás. En primer lugar, habla, ¿no? De la lucha, el conflicto que empezó en el cielo. Dice ahí en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice, ¿no? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel, hermanos, es pues nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles, ¿no? En este caso, los ángeles que están de parte del Señor Jesús luchan contra el dragón, ¿no? Y luchaban el dragón y sus ángeles, pues. ¿No? Engañó pues el dragón a los ángeles, a una tercera parte de ángeles. Generó el conflicto allá en el cielo, pues, ¿no? Y todo el universo está pendiente, pues, de esta lucha. Bueno, en el cielo Miguel y los ángeles lo vencieron al dragón, a Satanás, y lo arrojaron, pues, a esta tierra, ¿no? Y dice después ahí, en esta figura, cuando se reveló en el cielo Satanás, fue arrojado a prisiones de oscuridad. Bueno, en esta tierra, pues hay ángeles caídos, ¿no? Que han sido engañados por Satanás y han caído, pues han tomado esa decisión de rebelarse también juntamente. Desde allí, dice, tentó a los mundos creados y tuvo éxito con Eva, hermanos, convirtiéndose en la serpiente antigua. O sea que el diablo no se presenta así directamente él. En la actualidad nunca se va a presentarse, bueno, en algunas oportunidades cuando uno entra pues a jugar en la Ouija o cartas, casinos, no sé qué otras cosas, uno invoca al diablo. Él se puede presentar así directamente, ¿no? Así que con los brujos ahí se presentan, los ángeles caídos, volando, se presentan ahí. Y bueno, en este caso, pues generalmente en este mundo él se disfraza, ¿no? De cualquier cosa se puede disfrazar, puede entrar a una persona y se presenta, o a través de los mensajes, de los medios de comunicación, él ahí está presente y se mete pues en la vida de una persona. Entonces, para Eva, eh, ¿cómo le hizo caer a Eva? ¿Cómo tuvo éxito? ¿No? Con Eva, convirtiéndose pues en la serpiente antigua, hermanos. Eso dice Génesis 3. Y la serpiente le habla y le dice, pues nada, con que Dios te ha dicho, ¿no? Que no puedes comer los frutos de este huerto. Él es mentiroso, ¿no? Eso no dijo Dios. Y Eva trata de corregirle y le dice, pues, no, sí podemos comer, solamente nos ha prohibido de este árbol que está aquí en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol, sí,
nos ha prohibido comer, porque si vamos a comer, vamos a morir. Bueno, que el diablo es tan astuto y le dice, pues mira, ¿sabes, Eva? Le dice, no, no vas a morir, le dice, no vas a morir. O sea, siempre contradice a Dios, hermanos. Hay un mensaje de la palabra del Señor, lo que dice, y el diablo contradice. Dice el día de descanso, sábado, y el día lo pone domingo o cualquier otro día. Dice Dios, no matarás, y Hermano entonces, Gustavo, sí, hermano Marzadín, buen es día. bueno recordar que en ese momento nace la inmortalidad del alma, ahora que todo el mundo cree, que Mm, después de muerto se convierte en una mosca, en un animal, en una mariposa, o sea, no, pero no muere. Por ejemplo, normalmente predican en los púlpitos, dicen, nosotros, nuestro alma es inmortal. Cuando morimos, vamos al cielo, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio. Es una mentira diabólica. Nació en el Edén. No morirás. Cuando dijo Dios morirás, es que vamos, morimos, pues. Pero el diablo dice, no morirás, allí empieza su teoría su engaño. Es un mentiroso desde el principio. así es, así es. Muy bien, gracias hermano por hacernos dar cuenta. Es un principio, ¿no? El enemigo también tiene pues sus principios, pero mentirosos, principios falsos, ¿no? Que impone, diría, ¿no? En la gente, hace creer a la gente, ¿no? De que cuando una persona ha muerto, se va al cielo, eso es una mentira terrible, o se va al infierno, es una mentira terrible, o se va a otro lugar, no al purgatorio, cualquier otro lugar. Eso la Biblia no dice eso, pues no, hermano. Ese es el principio del espiritismo. El espiritismo tiene ese principio que el muerto no ha muerto, ¿no? Que el alma es inmortal. Alma es, pues, no el ser humano en su integridad, que cuando muere, pues, ya sigue vivo y se ha ido ya al cielo. O sea, con ese engaño, ¿qué cosa pretende el diablo, no? O sea, de que ya, o sea, trata de invalidar la segunda venida de Jesús. Porque ¿para qué vendría ya pues, el Señor Jesús si ya se han ido todos al cielo, otros se han ido al infierno? Entonces ya, ¿para qué ya vendría pues, Jesús? Bueno, No justo. tendría sentido, ¿no? Entonces, y así. Bueno, sí, hermano. Antes de pasar al toma o al otro tema o continuar, ¿no? Es bueno saber y recordar de que Dios no nos puso dentro de nosotros un alma, sino que somos un alma viviente. El barro, el muñeco de barro que Dios formó con sus manos y más el soplo de vida llegan a ser un alma viviente. Ahora usted y yo, todos los que estamos escuchando en esta mañana, somos un alma viviente, pero cuando morimos, el alma desaparece. El alma era nombre nomás, así como la ampolleta o el foco, ¿no? Y la corriente eléctrica, cuando están juntos, unidos, dan luz, pero cuando apagas, ¿dónde se fue la luz? Solamente era nombre. Idéntica forma es cuando uno muere, el soplo de vida regresa a Dios, el barro, nuestro cuerpo físico se vuelve a la tierra, ¿no? De donde fue tomada. Eso dijo Dios. Eso es bueno recordar, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, en el lenguaje ¿no? Del fútbol, ¿no? Ahí dicen, ¿no? Los locutores, al estadio han entrado 40.000 almas, dicen, ¿no? 40.000 almas. ¿A qué se están refiriendo, hermanos? Bueno, la Biblia cuando dice alma, se está refiriendo a personas, a personas. Y en la Biblia dicen, ¿no? Que cuando Dios hizo al hombre del barro, del polvo de la tierra, era pues inerte, no tenía vida, y cuando sopla, o sea, en su nariz de Adán, ¿no? Le da vida, pues, ¿no? Le da aliento de vida. Y entonces el ser, este hombre de barro, fue un alma viviente, dice. O sea, tiene vida, dice, llega a ser un alma viviente. Y cuando muere, ¿qué es lo que pasa? Simplemente, pues, ¿no? El polvo vuelve a la tierra
¿no? Y ese aliento de vida vuelve a Dios, pues, o sea, la vida es de Dios, pues, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Pero el hombre vuelve a la tierra, pues, ¿no? Y la palabra de Dios, el Evangelio, nos enseña de que el que cree en Cristo simplemente descansa, ¿no? Como Lázaro decía, nuestro amigo Lázaro descansa, decía. Y como ejemplo, él despierta a Lázaro, y ya estaba 4 días muerto Lázaro. ¿Y por qué lo despierta? Porque, o sea, lo resucita, ¿no? Porque él mismo dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, ¿no? Bueno, entonces, vamos a aquí algunos soniditos, hermanos. Estoy tratando de apagar los micros. Cuando participen, lo prenden, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, así pues estábamos comentando, ¿no? Lo que decía aquí. Desde allí tentó a los mundos creados, tuvo éxito con Eva, convirtiéndose en la serpiente antigua, pues le engañó a Eva. Y Eva se lo creyó, pues los engaños, ¿no? De, este, de Satanás, ¿no? Los engaños de Satanás creyó. Y pues ella, porque Satanás le dijo, mira, no vas a morir si no vas a ser como Dios, tus ojos van a ser abiertos, vas a tener sabiduría, vas a saber el bien y el mal. Entre verdades y mentiras, el diablo pues ahí mezcla la verdad con la mentira, le engaña a Eva. Y Eva empieza a creer, pues como hoy en día la gente se lo cree. Muchas cosas que el hombre en este mundo, ¿no? Que se dice ser cristiano y está creyendo, no es palabra de Dios, sino son palabras del enemigo, no son tradiciones, son costumbres, cosas que el diablo utilizando al hombre, pues, enseña cosas, ¿no? Y la gente se lo cree, pues, y vive bajo esa creencia. Eh, por eso es importante, ¿no? El estudio de la Biblia, así como Jesús conocía perfectamente las Escrituras y se defiende con escrito está. Si uno quiere distinguir dónde está la verdad, dónde está la mentira, necesariamente para distinguir tiene que conocer la Biblia, la palabra de Dios. Para todo verdadero cristiano, pues la Biblia, ahí está, ¿no? Eh, y sin la Biblia, pues uno no va a poder distinguir la verdad de la mentira y va a ser engañado. Siempre uno tiene que, escuchando el Evangelio, la predicación del Evangelio, entonces uno tiene que decir, ¿dónde está escrito eso, no? ¿Dónde está escrito? Si me hablan de que el día domingo es día de descanso, les pregunto, pues, a ver, muéstrame un texto bíblico donde diga domingo es el día de descanso. No hay ningún texto bíblico que diga que domingo, pero sí sábado dice Dios, ¿no? Desde la creación dice, ¿no? El séptimo día Dios lo ha separado, lo ha bendecido, lo ha santificado, ha descansado. Dios mismo ha descansado. Y después a su pueblo le dice, acuérdense del día sábado para santificar a Dios. 6 días van a trabajar, pero la Biblia dice eso. Dios dice eso. Pero domingo no dice que es día de descanso. Ahí está el enemigo siempre contradiciendo a Dios. Dios pone un día para reconocer a Dios como creador, pero el diablo pone pues es otro día, ¿no? En este caso domingo, ¿no? Y así en todo mandamiento y en todo lo que dice Dios, como a Eva, ¿no? Le dijo Dios, si tú vas a desobedecer, o a Adán le dice, van a desobedecer, pues van a morir. Ciertamente les digo que van a morir. Pero el diablo le dice, no, no vas a morir. Vas a ser más bien como Dios, tus ojos se van a abrir, vas a ser sabia, vas a saber el bien y el mal. Y Eva, pues no, así el hombre no es engañado y ve la fruta prohibida como algo delicioso la vista y también para adquirir, ¿no? Ese engaño, la sabiduría. A veces uno quiere adquirir eso y come y entonces se vuelven mortales. Le dio esa fruta también a Adán. Adán también comió y así pues no. Nosotros somos hijos de Adán y Eva, pues nos volvemos mortales. Y justamente para solucionar ese problema es que Jesús es el que se pone en nuestro lugar, ¿no? Para solucionar ese problema. También dice aquí, Dios le permitió acceder al cielo como representante de la tierra. Bueno,
En este caso, este ángel, pues, tenía acceso, ¿no? A todo lugar. Y en una reunión que Dios tenía con seguramente los líderes de otros mundos creados, aparece pues ahí Lucifer, ¿no? El que se ha apropiado de esta tierra como si fuera el representante de esta tierra. Y entonces ahí conversa con Dios, ¿no? Y pues ahí se nota, ¿no? Que el diablo lo que pretende siempre es el mal, ¿no? El mal cuestiona a Dios. Justamente ahí se ve el cuestionamiento de este ángel a Dios, de que Dios es injusto. Claro, dice, tú le proteges, ¿acaso ellos te quieren a ti así eh, por propia voluntad? Por interés te quieren, pues, ¿no? Porque tú le proteges a él, has protegido a Job. A ver, quítale esa protección, vas a ver, va a blasfemar en tu propia cara, va a negarte a ti. Y entonces Dios le dio permiso, no eran las pruebas que Job pasó, y Job no cayó, pues. Y aún en la otra oportunidad, de la misma manera, pues, ¿has visto a mi hijo Job? ¿Sigue fiel? No, claro, no le ha dolido, dice, pues, a ver, tócale su cuerpo, entonces, ahí sí te va a negar. Y Dios le dio permiso, pues, ¿no? Y el diablo inmediatamente le dio una enfermedad, le dio una enfermedad terrible, peor que el cáncer. De pies a cabeza estaba enfermo ahí, hermanos, sufriendo, pero no negó tampoco Job, seguía siendo fiel. O sea que el diablo pues cuestiona a Dios, ¿no? De que Dios es injusto, pues ahí se ve, ¿no? Que este enemigo, ¿no? Lo cuestiona. Pero en realidad Dios es justo, pues, ¿no? Y es amor también. Finalmente, pues en la vida de Job vemos que su problema de él es solucionado y hay un aprendizaje, adquiere más fe y conocimiento de Dios, ¿no? Job, y después Dios en un instante le cura toda su enfermedad y le da las riquezas que había perdido, el doble todavía. Entonces, bueno, vamos viendo no todo ello a lo largo de la historia, ¿no? Del conflicto, ¿no? Que hay. Después dice, a partir de la crucifixión se le negó el acceso al cielo, ni los ángeles ni los mundos no caídos tuvieron ya dudas sobre el carácter de Satanás. Entonces, hermanos, uno se puede preguntar y decir, ¿no? ¿Por qué Dios no lo ha castigado o matado, destruido a este ángel rebelde en el mismo instante que él se rebeló? ¿No? ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué Dios le ha concedido y le está concediendo todavía vida hasta ahora a este ángel Lucifer? ¿Por qué no lo exterminó en su mismo instante de rebelión? Es que, hermanos, sí, hermana. Bueno, una de las razones es porque, primero que nada, si lo destruía al momento, iba a quedar la duda entre los otros ángeles de que si Dios realmente era justo o no. Ahora eso es lo que está en tela de juicio, no solamente el hecho de que claramente eh, Dios nos salva a nosotros, sino que su nombre va a ser reivindicado, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque el diablo fue el que se equivocó, el que engañó, el que hizo lo malo. Dios es bueno y eso tiene que ser, no, a ver, si bien es cierto, nosotros como seres humanos somos la raza caída, cuando glorificamos a Dios, cuando nosotros vamos a Él, cuando asumimos y nos humillamos y reconocemos nuestra pecaminosidad, le estamos glorificando y volviendo la gloria a Él. Entonces, claramente Dios no necesita de nosotros, pero el cielo necesita ver cuáles son las consecuencias del pecado, ¿cierto? Y que, como dije antes, que Dios es un Dios justo. Muy bien, sí, es justo Dios y también es misericordioso, ¿no? O es amor Dios, ¿no? De tal manera, como dice aquí esta carta a los Efesios, hermanos, la gloria de Dios
se ve, hermano, en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que creen en Dios. Entonces, el universo entero se admira, ¿no? Cómo estos seres pecadores, ahora gracias a Jesús, pues es la honra, la gloria de Dios, estos creyentes en Dios, ¿no? Pues nuestras vidas son, ¿no? Una manifestación visible al universo, ¿no? De que somos, que lo que dice Dios se hace realidad en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a ver entonces la lección. Hay todavía una frase aquí abajo. A pesar de su derrota, dice a Satanás, se le permite todavía ejercer un poder limitado sobre la tierra y sus habitantes. Entonces, tal vez algo que todavía aclaraba nuestra hermana, ¿por qué no fue exterminado el diablo en su debido momento? A veces humanamente uno piensa así, pues la respuesta ya lo dio la hermana, indicando de que el universo entero estaba pendiente de esos cuestionamientos que Satanás hizo respecto al carácter de nuestro Padre Dios, que nuestro Padre Dios es injusto, que no es amor, y Dios a lo largo de la historia, ¿no? De este mundo, de la tierra, ¿no? Ahí la actuación de Dios al venir como ser humano a esta tierra y morir por los pecados, ¿no? Entonces ahí, hermanos, en la cruz del Calvario, se ve que Dios es infinitamente grande en misericordia y amor. Porque cómo Dios nos ama tanto, ¿no? A seres pecadores. Y ha hecho ese trabajo, hermanos, de abrirnos camino para la salvación, para la vida eterna, ¿no? Y también Dios es justo. En la cruz del Calvario se ve que no simplemente con una palabra que nos dice ya sean salvados, ya, bueno, sean mis hijos. No, hermanos. Él paga con el justo precio de nuestros pecados. Por eso es que Jesús es separado de Dios, ¿no? En la cruz dice, Dios mío, el Señor Jesús dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces tuvo que llegar a ese extremo de separarse de su Padre a consecuencia de nuestros pecados, pero triunfó por la fe de Jesús, la fe, ¿no? De Jesús. Al final, sus últimas palabras dijo, no, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, seguía confiando en su Padre a pesar de que fue separado del Padre. Esa es la fe de Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, eh, se demuestra, ¿no? En la cruz del Calvario, ¿no? Que el enemigo no tiene razón habiendo puesto en tela de juicio el carácter de Dios, ¿no? Todo el universo ya sabe que Dios es amor y que también es justo. Y como consecuencia también ya Satanás fue juzgado y sentenciado ya ¿no? A la sentencia que tiene, ¿no? De que va a hacer cenizas en el lago de fuego y azufre, ¿no? Y los que no quieren la salvación, también los que se dejan engañar con el diablo, no quieren salir de esos engaños, también correrán la misma suerte porque esa es una elección que cada ser humano hace. El evangelio se predicará a todo el mundo, ¿no? Como dice el último mensaje, dice, ¿no? Se predicará el evangelio para testimonio, ¿no? A toda la gente, para testimonio de que hay un Dios que nos ama y ha provisto, ¿no? De justicia, de salvación, ¿no? De todo para el ser humano, ¿no? Para que sea salvo. Pero si el hombre no quiere esa salvación, no cree, no quiere, pues Dios respeta, pues, ¿no? Esa libre elección que hace el hombre. Pero todo aquel que en Hermanito, él cree, tiene vida eterna. Sí, hermano. buenos días, hermanito. Hermana, buenos días. Buenos días con todos. Dios es acá nos dice, ¿no? En la Biblia, ¿por qué Dios no mató a Satanás, ¿no? Dios es el creador de la vida, por tanto, Él es vida. En Él no hay muerte u oscuridad. Cuando Dios creó a Lucifer, creó a un ser eterno. Dios no lo creó para morir o para que dejara de existir, sino para que viviera para siempre.
En Ezequiel 28 se nos enseña que Lucifer fue creado perfecto y que después se halló iniquidad en él. También podemos leer en Isaías 14, 12 al 15. Cuando Lucifer pecó, mostrando rebelión contra Dios, fue expulsado de la presencia de Dios para vivir el resto de su existencia eternamente separado de Dios. Satanás no puede morir, ser asesinado o dejar de existir porque Dios lo creó como un ser eterno. El enemigo vivirá para la eternidad en angustia separado de Dios. Algo importante que debemos recordar es que el ser humano también es un ser eterno creado por Dios para vivir para siempre. La humanidad es creada a imagen de Dios como seres tripartitos. Las tres partes de una persona son el espíritu, alma y cuerpo. También podemos leer en Tesalonicenses 5:23, en Hebreos 4:12. El espíritu es el ser interior de una persona y es la parte que le da vida. El alma posee la facultad de tomar decisiones, pensar y sentir, y el cuerpo es el hogar físico en el cual vive. Y bueno, y sigue mucho más, mi hermanito, pero al menos podemos ver lo que realmente Dios, ¿no? Como lo creó a este ser, a este ángel hermoso, bello, pero que se rebeló contra nuestro Dios. Amén, hermanito. Muy bien. Aclarando, hermanos, el ser humano es integral, hermanos. Entonces, no es aparte el cuerpo, no es aparte el espíritu. Entonces, eso también es una doctrina satánica de Satanás, ¿no? De ahí que muchos religiosos no buscaban, ¿no? Que el cuerpo, como creen que es malo, los griegos, ¿no? Han generado, a través de los griegos el enemigo genera esa enseñanza, ¿no? Y por eso hay mucha gente que hacía penitencias o castigaba su cuerpo y así, supuestos santos, ¿no? Que hacían esas cosas con su cuerpo, ¿no? El caso Lutero, por ejemplo, que era sacerdote, él cuenta su testimonio y todos los religiosos ahí, pues, ¿no? El cuerpo es malo y así hay que castigarlo, que muera, lo hacían comer con ratones, con los animales de quiero ser liberado, mi alma que salga, mi espíritu, entonces eso sí vale, eso es eterno, dice, esos son engaños satánicos, ¿no? Hermanos, no hay que caer en eso, ¿no? El hombre es integral, es uno solo, ¿no? Entonces, en este caso, el aliento de vida es la vida que da Dios y el cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra, ¿no? Es verdad que nos ha hecho para vivir eternamente con Dios, pero el hombre tuvo la oportunidad, bueno, en este caso, de tomar decisiones, ¿no? Por el libre albedrío que Dios da, ¿no? De obedecer a Dios. Le dice, no, no vas a comer el fruto de este árbol, porque el día que vas a comer vas a morir. Ahí le da la oportunidad. Y hay muchos otros mundos creados que también tienen ese árbol de la ciencia del bien y del mal y obedecen, pues no comen y viven eternamente. Lógicamente que Lucifer también fue creado, ¿no? Para vivir eternamente, pero él también era libre. Todos los ángeles son libres, tienen libre esa libertad de depender de su creador o no también. Y si Lucifer se ha separado de Dios, él se separó, ¿no? Porque se mira a sí mismo, pues, ¿no? Que era sabio, se independiza de Dios, se separa de Dios, quiere ser como Dios, se corrompe, pues. Y ese mismo pensamiento siembra en Eva, ¿no? Para que tú vas a ser Dios, también le dicen, ¿no? ¿No? Entonces le hace separar de Dios y ese es nuestro problema. Y el problema del ser humano en esta tierra es pues estar separado de Dios. Y separados de Dios, lo único lo que viene como consecuencia es la muerte eterna, ¿no? Por eso es el mensaje del Evangelio, un reconciliamiento de volverse a Dios a través de Jesucristo. Hay un camino para volverse a Dios. Y esa es la solución del problema, ¿no? Del problema. Entonces, siempre a la luz de la Biblia hay que aclarar. Muchos dicen muchas cosas, hablan, ¿no es cierto? Pero siempre un escrito es muy importante, ¿no? No tergiversar la palabra del Señor. Caso yo escuché un grupo religioso, encontró la palabra Pérez en la Biblia.
y en ese tiempo estaba gobernando Alan García, ¿no? Pérez. Entonces, hermanos, y un grupo religioso decía, mira, la Biblia está hablando del Perú, ahí está del presidente, su apellido está ahí, Pérez. De esa manera el enemigo trata de, sacan de su contexto la palabra y enseñan así como doctrina, como si fuera una verdad, ¿no? Y hay que tener cuidado siempre, ¿no? En esos aspectos, hermanos, ¿no? Por eso estamos estudiando la Biblia, hermanos, para que no nos engañe el enemigo. El enemigo también usa la Biblia para engañar. Eso es importante que nos demos cuenta. Bueno, hermanos, voy a leer la lección rápidamente. Hermano Justo, buenos Sí, días, sí, por hermano. favor. Buenas. Eh, Dice, ¿no es cierto? En otro tiempo, muertos e engañados por Satanás. ¿Se refiere a mi vida antes de conocer a Cristo, hermano? ¿A eso se refiere, no es cierto? ¿O a otro punto está diciendo acá? En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Se refiere antes de conocer a Cristo de mi vida, ¿no es cierto? Claro, hermanos. Correcto, ¿no? Correcto que cuando uno no conoce a Dios, pues está así, ¿no? Esa situación. Tal vez uno compara con su propia vida, ¿no? Personalmente yo evalúo eso, ¿no? Al final de cuentas yo digo, pues el estudiante de la Biblia es un investigador también, pues un investigador. Entonces, y entonces en la investigación que un ser humano hace, o sea, bueno, en los centros educativos, universidades, así, necesitan hacer experimentos y para hacer experimentos utilizan pues a veces algunos animalitos. Pero en este caso, hermanos, nosotros que estudiamos la Biblia, también pues que estamos investigando, entonces en el experimento, ¿no? De esa investigación, nosotros somos pues lo que vamos experimentando y vamos viendo que lo que dice Dios se va experimentando en nuestra vida y que eso es cierto, ¿no? Estamos experimentando también, ¿no? Día tras día. Ajá. Bueno, y Entonces, ahora, en estos tiempos, vemos a nuestros semejantes que están, no, por ejemplo, hoy día en Paucartambo, ¿no? Es un tremendo movimiento de masa. Entonces, ellos están engañados y muertos, ¿no es cierto? Entonces, a ellos tenemos que rescatar, o sea, tenemos que ser instrumento de Dios para eh, hacerlo conocer, así como alguien me ha hecho conocer a mí, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, es una maravilla, hermano. así es, así es. Muy bien, hermanos, vamos a ver justamente lo que menciona nuestro hermano en este libro de Efesios, capítulo 2. Ya estamos en el capítulo 2, versículo 1 al 10, hermanos. Y hay que resolver esta pregunta, hermanos, o hay que responder. ¿Cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Hemos hecho comentarios a lo que Jesús ha hecho, hermanos, por nosotros, ¿no? A lo largo de todo del tiempo, ¿no? En este conflicto, en el cielo y en esta tierra, hermanos, hemos hablado de este asunto. Pero un poco más específicamente vamos a hablar ahora en lo que dice el libro de Efesios. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe esta carta y ahí nos hace ver, pues, no, la idea principal, ¿no? Hay una idea principal, lo que Jesús hace, pues, no por nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho Jesús por nosotros? ¿Ya? Entonces, dice la Biblia así. Bueno, esta es una versión que saqué, no creo, de Torres Amat. Entonces, pueden comparar con la versión que ustedes tienen. Dice así, ¿no? Él, o sea, Jesús, eh, os dio, es el que os dio vida a vosotros. Es nuestro Dios, ¿no? Es nuestro Dios. Él es el que os dio vida a vosotros, ¿no? O sea, Dios es el que nos da vida, pues, a nosotros. Eh, y todavía dice aquí, hermanos, ¿cuándo? Dice, cuando estábamos, dice, estando como estabais muertos espiritualmente por vuestros delitos y pecados. O sea, hermanos, que la vida, esa vida que es Jesús, o sea, la vida que pone, ¿no? Dios a través de Jesús. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, creemos y el Espíritu Santo
que es el representante del Señor Jesús, de nuestro Dios, entonces nos sella con eso, o sea, nos da vida, nos da vida. De lo que estábamos muertos espiritualmente, en delitos, en pecados, empezamos a vivir, a abrir los ojos, decir, ¿cómo estaba viviendo yo de esa manera? Y nos decimos, ¿no? Y nos Hermano, avergonzamos. Sí, me ha hecho pensar una cosita, hermano. Nos dio vida, dice, ¿cuándo? En la creación, cuando estábamos barro. Mira, es bonito, hermano. Y después por redención también, cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Mira, eso, las dos cosas. O cuando nos bautizamos, nos dio la vida también ya, ¿no? Eso está bonito, hermano. Gracias, hermano. así es, así es. Así pues, hermanos, el Señor es el que es nuestro Dios, es nuestro creador y también nuestro restaurador, ¿no? Es nuestro redentor, ¿no? O sea, nos apartamos de Dios, eh, estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, o sea, en la transgresión de las leyes de Dios. Y pues el Señor, a través del Señor Jesús, nos da vida, pues nos da vida, hermanos. Estábamos muertos espiritualmente y nos da vida, ¿no? Es la única forma, ¿no? De tener vida y vida eterna. Es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, Él es el que os dio vida a vosotros. Está haciendo referencia, hermanos, a los Efesios, a la vida misma, dice, de Pablo. Él mismo ha tenido esa experiencia y nosotros también tenemos que, como investigadores, así, tenemos que darnos cuenta que nosotros también era nuestra situación, nuestra condición de nosotros mientras no conocíamos a Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Él es el que os dio vida a vosotros, estando como estabais muertos espiritualmente por vuestros delitos y pecados en que vivisteis en otro tiempo, pues no, según la costumbre de este siglo mundano. Miren lo que está hablando, hermanos. Vivir de acuerdo a las costumbres de este siglo mundano, de este mundo, dicen, ¿no? Estamos pues muertos. Vivir en las costumbres de este mundo, ¿no? Es estar muertos. La Biblia está diciendo. A merced del príncipe que ejerce su potestad sobre este aire. O sea, a merced pues de este ángel caído rebelde Satanás, ¿no? A merced, él es el que dirige pues la vida del ser humano, ¿no? Se apropia de los seres humanos. Por eso que el hombre mata, adultera, miente, se pelea, todas las cosas negativas. ¿Por qué? Porque el enemigo está metido pues dentro de la persona. Porque cuando ya no está el enemigo en nosotros, sino está Jesús, entonces no podríamos matar. Es imposible matar, mentir, robar. No, 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 eso es imposible hacer esas cosas si es que Jesús está con nosotros. ¿Jesús acaso ha hecho esas cosas? ¿No? Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Dice, en la vida pasada, entonces ustedes vivisteis pues en otro tiempo según las costumbres de este siglo mundano, las costumbres de este mundo, a merced del príncipe que ejerce su potestad sobre este aire, que es el espíritu que al presente domina a los hijos rebeldes. Ahí está aclarando. Este espíritu del enemigo, pues, no domina, pues, a los hijos desobedientes, rebeldes, como este ángel rebelde, ¿no? Entre los cuales, dice aquí, fuimos pues a sí mismos todos nosotros en otro tiempo. Él mismo se está incluyendo el apóstol Pablo, que tenía una vida pasada, pues hermanos, de fariseo, perteneciente al pueblo de Dios, conocedor de las escrituras, a carta cabal, pero no vivía pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Perseguía a los cristianos, era un asesino, pues prácticamente, era un hombre terrible, malo, como cualquiera de los seres humanos en esta tierra. Entonces, pero cambió su dirección gracias a la presencia de Jesús en su vida. Él lo aceptó a Jesús, se bautizó, cambió la dirección de su vida, entonces ya es diferente ahí, ¿no? Entonces, pues dice él, ¿no? Entre los cuales fuimos, asimismo, todos nosotros en otro tiempo, siguiendo pues nuestros deseos carnales. Así es, hermanos. Entonces, los deseos carnales de la carne, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne y de las sugestiones de los demás vicios. Y éramos, pues, por naturaleza u origen,
hijos de ira, pues éramos hijos de ira, no menos que todos los demás, así como los demás. Pero hermanos, Dios, que es rico en misericordia, miren lo que recalca acá. Es rico, Dios es rico en misericordia. Eso habíamos estudiado y ayer. Rico, rico, ¿no? En misericordia, ¿no? Movido del excesivo amor con que nos amó. Movido del excesivo amor con que nos amó, ¿no? Hay el excesivo amor, dice, ¿no? Eh, con que nos amó. Las dos cosas que hace mención acá, la misericordia de Dios, el amor de Dios con que nos amó. Aún, dice, cuando estábamos muertos por los pecados, eso es lo que estamos mencionando, separados de Dios. Por más que uno esté trabajando, tenga cosas materiales, entonces tenga riquezas, comida, vestido, ¿no? Uno aparentemente cree que tiene vida, pero para Dios, si uno no está con Jesús, está muerto en vida, ¿no? Es así. Entonces, aun cuando estábamos muertos por los pecados y éramos objetos de su cólera, dice, nos dio vida en Cristo. Aun cuando estábamos así, dice, separados, pero en Cristo Dios nos da vida, ¿no? Nos da vida. Bueno, ese es el incomparable, ¿no? Amor de Dios, la incomparable misericordia de Dios, ¿no? Por cuya gracia, dice, vosotros habéis sido salvados. O sea que por la misericordia de Dios, nadie merecíamos, ni nadie merece tampoco, ¿no? El amor, la misericordia de Dios, pero Dios lo da, a pesar que éramos pecadores. O sea, Él nos busca, nos encuentra y nos salva. El hombre no es el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre, ¿no? Y cuando nos encuentra, ya pues, ¿no? Bien nos acogemos a Dios, Él nos da vida, pues, ¿no, hermanos? Y nos resucitó, hermanos, con Él y nos hizo sentar sobre los cielos en la persona de Jesucristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Así que el universo entero está observándonos, nos está viendo y a lo largo de la eternidad, ahí se va a ver la gracia de Dios. Cuán amoroso, misericordioso es Dios. En vista de la bondad usada con nosotros por amor de Jesucristo, dice. Porque de pura gracia habéis sido salvados. Ahí está, hermanos. De pura gracia habéis sido salvados. O sea que es una obra 100% de Dios, la salvación, hermanos. De gracia. Es un regalo. No se obtiene la salvación con dinero o con obras. No, hermanos. Es de gracia. De pura gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Lo único que hemos hecho es confiar, creer en lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Nada más que eso, creer y aceptar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que Dios nos ofrece, lo que nos da. Y nos apropiamos, pues, ¿no? Por eso es la fe, ¿no? Apropiarse de las cosas que dice Dios. Pues creemos y vivimos así. Y esto no viene, pues, de vosotros, dice. Ahí está aclarando. Siendo como es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. No viene eso de nosotros, hermanos, de nadie, ¿no? Tampoco en virtud de vuestras obras anteriores. No es por obras, hermanos. Pues equivocadamente, pues el diablo enseña a la gente de que tienes que hacer obras para que tengas cosas de Dios y así tienes que obrar, o sea, sobre todo, ¿no? Para la salvación, para la salvación. Es verdad que toda obediencia a Dios, a sus mandamientos, te pone así, como dicen, ¿no? Como cabeza, no como cola. Eso dicen Deuteronomios. La sabiduría, la inteligencia está en obedecer todos sus mandamientos y Dios te bendice en todo. Pero los judíos también obedecen, pues, y son prósperos en todo aspecto.
pero por no aceptar a Jesús, aunque son prósperos en este mundo, van a ser perdidos. El que no acepta a Jesús, por más que obedezca a los mandamientos de Dios, si no acepta a Jesús, no tiene vida eterna, sino tiene condenación, muerte eterna. Esto es importante entenderlo. Tampoco entonces en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, dice, para que nadie pueda gloriarse. Así que nadie puede decir, que yo soy mejor, como hacían los fariseos, ¿no? Yo soy mejor, yo devuelvo mis diezmos, yo hago esto y aquello. Bueno, y se comparaba con el publicano que estaba ahí, el fariseo, ¿no? Y decía, pues ya no soy como ese ladrón. ¿Y el ladrón qué hacía? Se golpeaba el pecho el publicano ahí en el templo y decía, yo soy un pecador, no merezco nada. ¿Y quién se fue a la casa así? Bendecido, con la presencia de Dios, con el problema solucionado. El ladrón que reconocía su pecado, el publicano, ¿no? Pero el fariseo que se alababa, se justificaba, se fue vacío, así como vacío entró, vacío salió. Entonces, no es por obras, pues la salvación, hermanos. La salvación es gratuita, es cuando reconocemos a Dios como el todo, a Jesucristo, ¿no? Como el todo para nosotros, y Él tiene misericordia, y ya pues entonces a Él la gloria, la honra, la alabanza también por eso, hermanos. Por cuanto somos hechura suya en la gracia como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para buenas obras. O sea que nosotros ahora de lo que estábamos separados a Dios, pues nos ha rescatado y estamos en Dios, en Jesucristo, y estamos hechos ahora para buenas obras, ya no para malas obras, ¿no? Separados de Dios, estamos para malas obras, pero ahora estamos en Jesucristo para buenas obras, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria, dice sí, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el comentario de la lección dice, Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos. Ya en Efesios capítulo 1 hemos estudiado, hermanos, que ahí está hablando, ¿no? De que los efesios escucharon la palabra de Dios, el mensaje de salvación, creyeron y fueron sellados, pues, por el Espíritu Santo como un anticipo, ¿no? De que realmente, pues, todas las promesas de Dios se van a tenerlo, ¿no? Y también nosotros, hemos escuchado el mensaje de Dios, creemos, entonces también el Espíritu Santo nos dice, ¿no? Que es seguro todo eso y solamente nos dice que perseveremos, ¿no? En la fe. Y contó, en pocas palabras, hermanos, Pablo contó la historia de los creyentes, pues, de Efeso en el capítulo 1, ¿no es cierto? En Efesios, hermanos, hemos leído capítulo 2, versículo 1 al 10. Pablo ahora contará, dice, la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal, contrasta su pasada existencia pecaminosa. En este caso, nuestra lección, hermanos, está hablando de que lo que dice Pablo también está haciendo referencia a su propia vida, de él, cómo él ha vivido. Y también pues nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, como nuestra vida es o ha sido también. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 3, ahí habla con las bendiciones, dice, de la salvación de Dios, que retrata como una participación en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo, pues hermanos, ¿no? O sea que gracias, ¿no? A que Jesús resucitó, fue ascendido al cielo, pues es exaltado en el cielo, ¿no? Ese es nuestro intercesor, nuestro mediador, el Señor Jesús. Así somos bendecidos, pues hermanos. Ahora, en el capítulo 2, versículos 4 al 7, ahí se celebra la base de esa salvación, la base de esa salvación. En la gracia, como estamos comentando, gratis, hermanos, por el amor de Dios. Y la obra creadora de Dios también, hermanos, ¿no? Nos ha creado, o sea, nos está recreando, yo diría así, ¿para qué? Para hacer las obras buenas. Así como el alfarero, ¿no? El barro de repente se hizo una vasija, se malogró la vasija, pero otra vez lo convierte en barro porque nos entregamos a él y entonces nos está recreando o creando, ¿no?
para hacer obras, porque nos hemos puesto en las manos de Dios. En el versículo 8 al 10, estas tres partes del pasaje, hermanos, se resumen claramente en las fases de Efesios 2:5. ¿Qué dice ahí, hermanos? Primera parte dice ahí. Estábamos muertos en pecado, hermanos. Estábamos muertos en pecado, es la primera parte. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. El apóstol Pablo reconoce que él estaba muerto en pecado. Vivía, era un líder de la iglesia, era un príncipe, era un fariseo de los fariseos. Era lo máximo ahí, diríamos, en el pueblo de Dios de ese tiempo, o iglesia de ese tiempo, aunque no se llamaba iglesia, sino pueblo de Dios. Era lo máximo, pues, ¿no? Saulo de Tarso, ¿no? Pero estaba muerto, pues, en pecado, porque en su mente había matar a los cristianos, perseguir, ¿no? Y eso hizo también, ¿no? 1, 2, dice, Dios nos dio vida junto con Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es que empieza a tener vida? Pues, o sea, tiene vida el apóstol Pablo cuando se encuentra en el camino a Damasco, ahí acepta a Jesús y entonces él tiene vida en Cristo. Y de igual manera nosotros también en un determinado momento, en nuestra experiencia cristiana, pues nos hemos encontrado con Jesús y tenemos pues vida, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? Y en tercer lugar, hermanos, por gracia ustedes han sido salvados. Esta parte hemos recalcado, hermanos, es por la misericordia de Dios que somos salvados, por el amor de Dios, no por obras, ¿no? No por alguna cosa que hacemos. No, hermanos, sino porque Dios nos ama a todos. Te ama a ti, hermano, ama a todo ser humano de esta tierra, pues, ¿no? Y Dios ha provisto salvación para todos los seres humanos, pero el asunto es la fe aquí. El que acepta, el que cree, se hace merecedor de la salvación. Pero el que no acepta, pues está escogiendo la condenación, la muerte eterna. Pues, ¿no? En Efesios, hermanos, aquí recalca capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo señala pues la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión al notar que estaba espiritualmente muerta, ya que habitualmente practicaba pues el mal y vivía en pecado como estilo de vida. Hermanos, ahí está hablando, ¿no? De cómo es las costumbres de este mundo, o sea, separados de Dios, y uno vive pues así, ¿no? En ese estilo de vida. Y Satanás la dominaba, el enemigo dominaba, como dice Efesios 2:2, hermanos. Personalmente, hermanos, yo lo que estoy viendo, cuando veo a las personas, miro a las personas, me imagino, ¿no? Hermanos, hoy en día que estamos en este tiempo, ¿no? ¿Cómo diríamos? De los robots, digamos, ¿no? Robot, o bueno, el celular, la computadora que estamos utilizando. Hermanos, ¿qué cosa es una computadora o un celular? ¿Qué es en el fondo? Es simplemente, pues, son elementos físicos, así como tenemos una mesa, una silleta, un cuaderno. Entonces, la computadora es así nada más, hermanos. Lo que pasa simplemente es de que en este aparato ahí se pone componentes, ¿no es cierto? Donde se aprovecha, pues, ¿no? El comportamiento, digamos, ¿no? De la, de la energía, del voltaje, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso se aprovecha para que, pues, se pueda tener un lenguaje en la máquina. La máquina puede tener lenguajes de que, por decir, ¿no? Verdadero, falso, y así, ¿no? De que cuando el voltaje está en una parte, entonces dice, ya, eso va a ser, digamos, va a significar 1, digamos. Y cuando está abajo, entonces vamos a significar 0, y así. Esos dos elementos nada más que se utilizan, hermanos, entonces llega a tener un lenguaje, ¿no? Un lenguaje máquina, le decimos. Y ese lenguaje máquina también se traduce a nuestro lenguaje que estamos hablando, por ejemplo, al castellano o al inglés, lo que sea, ¿no? Se traduce también. O sea, entonces, programas que hace eso, ¿no? Que hace esa traducción, ¿no?
De tal manera que cuando yo escribo, digamos, una letra aquí en esta aplicación que es el Word, entonces se traduce al lenguaje máquina y la máquina lo está entendiéndolo en su lenguaje de prendido, apagado, o del voltaje que sube, baja. Entonces eso se traduce y me devuelve en la pantalla con el lenguaje que yo tengo, ¿no? Bueno, el asunto, hermanos, es de que la computadora es algo sin vida, ¿no? Pero aparentemente como que tiene vida cuando tiene energía, cuando tiene aplicaciones, hermanos. Y por ejemplo, este Word que estamos utilizando es una aplicación, es un programa, un conjunto de instrucciones, hermanos, que se le da, pues, ¿no? Con ese lenguaje a la computadora, para que se comporte así como una máquina de escribir. O, digamos, el Excel es como una calculadora, también es una aplicación, un programa, ¿no? Que hace que se convierta como que la máquina como una calculadora. Y así, hermanos, pues ahí está la computadora. Y cuando yo miro a las personas, entonces, si tú miras a las personas, la gente hace una cosa, hace otra cosa. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa y así. Tú ves a la gente que tiene un comportamiento. Y cuando tú ves a la gente, vas a darte cuenta que la gente es como como una máquina, como un robot. Y yo veo que la gente, tal vez el 99% de lo que hace la gente, lo que hacemos, es en automático. Ya está programado eso. Es como que las aplicaciones que tienes en la computadora ya está programado, pues. Y solamente hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el Word me ayuda a escribir y presentar eso, el Excel para hacer cálculos y así otros programas para otras cosas. Entonces, el programa está ahí en su disco duro, decimos, ¿no? Su memoria, decimos, ahí está ya, los programas. Y cuando necesito algún programa, entonces lo utilizo eso, pues y así, y funciona de esa manera. Entonces, el ser humano también, yo lo que veo, está programado ya para hacer cosas. Si el hombre hace, por ejemplo, dicen que estos jóvenes han llevado pistola al colegio y ¿por qué? O sea, o van a matar y tantas cosas, ¿no? Es que las personas están programadas para hacer esas cosas. Uno se ha programado para hacer, uno mata, miente, adultera, no sé qué cosa, está programado para hacer. Ya está, se ha programado. ¿Cómo se ha programado? Uno, porque como hijos de Adán y Eva, hermanos, genéticamente hay un aporte grande también, hermanos, de la genética. Nuestro cuerpo tiende a hacer las cosas, ¿no? Generalmente malas. Tendemos a la concupiscencia, ¿no? Y bueno, pues, me incluyo también, ¿no? Tendemos a hacer las cosas así, ¿no? Entonces, después, hermanos, la influencia, ¿no? Que tiene, pues, poderosa también de la educación, justamente de eso habla la Biblia, en los primeros años de vida, hasta los 3 años, como decía nuestro hermano Marcelino. Ahí se programa al niño para que tenga éxito en la vida, tenga principios en la vida y sea un hombre correcto en la vida. Se programa al niño, ¿no? Con la educación que imparte, con el ejemplo que da papá y mamá en la casa al hijo, ¿no? Y hasta los 7 años, hermanos, eso dura, ¿no? Entonces uno puede programar ya, ¿no? Para que los niños sean. Pero si se deja así, mirando televisión, y, o sea, el celular se le entrega, entonces el mundo, o sea, el enemigo tiene pues mensajes ahí. Entra a su cabeza, a su disco duro, diría así, ¿no? Del niño, y lo programa, ¿no? Para hacer las cosas que va a hacer, para que sea obediente, para que sea desobediente, para que sea... Entonces el ser humano prácticamente está programado para hacer. Judas, por ejemplo, se programó para engañar al Señor Jesús. Nosotros estamos programados para hacer algo, hermanos. En este caso, hermanos, día tras día estamos nosotros programándonos para hacer las cosas buenas porque estamos alimentándonos con la palabra de Dios. O sea, esta palabra de Dios hace de que nosotros podamos actuar en las circunstancias que nos toca vivir cotidianamente, pues las cosas que Dios dice. Eso se está grabando en la cabeza y eso va a reflejarse también. Pero en la niñez lo que nos ha formado, eso es lo que más predomina, ¿no? Claro que nosotros quisiéramos que no haya esas tendencias malas que tenemos,
hermanos, quisiéramos que eso desaparezca, pero eso es justamente, o tiene que suceder el milagro que Dios hace, el todopoderoso, de transformarnos, ¿no? De lo que somos, ¿no? Hábitos en la carne, como Pablo tenía, ¿no? Quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien, pues estas leyes que hay en mi carne, estos hábitos, me llevan otra vez a la misma cosa, otra vez a la misma cosa. Quiero hacer el bien, pero hago el mal. Miserable de mí, decía el apóstol, se lamentaba, ¿no? Pero él encuentra el secreto de que contemplando a Jesús día tras día, como lo estamos haciendo, como Jesús nos dejó ejemplo, ¿no? Oración, ¿no? En la mañana. Hermanos, es así como que nosotros, pues, contemplando al Señor, pues, entonces nos podemos, ser, pues, transformados, ¿no? Para tener el carácter del Señor. Si el tiempo pasó, no me di cuenta, hermanos. Voy a terminar de leer. Dado que Pablo escribe a sus oyentes vivos, se refiere a ellos como en otro tiempo, muertos en un sentido metafórico, hermanos. Está en Efesios 5:14, comparar, dice, por eso dice el Señor, levántate tú que duermes y resucita de la muerte y te alumbrará Cristo. Entonces, el Señor, como dijo, no, hermanos, a Lázaro, Lázaro, levántate, y el muerto se levantó, pues, hermanos. Entonces, y es así. Esta es la palabra de Dios que cuando entra a nosotros, creemos en la palabra, nos da vida, pues, ¿no? Es como de muertos resucitamos. Sin embargo, su situación era sumamente real y crítica de Pablo, ¿no? Ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, la fuente de la vida, pues estuvieron separados. Nosotros también, ¿no? Y ahí en Colosenses y Romanos también está hablando, ¿no? Y ahí dice, al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas externas que los dominan. Habla de dos fuerzas, hermanos, que dominan el apóstol Pablo. La primera de ellas es la corriente de este mundo. O sea, influye también, hermanos, pues lo que vemos, lo que escuchamos. O sea, la moda, este mundo, ¿no? Las costumbres de este mundo influyen en nosotros, pues, ¿no? Hasta inconscientemente podemos estar escuchando cosas o en el mundo donde vivimos y a veces repetimos las mismas cosas, inconscientemente los repetimos. Entonces, esta primera de las cosas que influyen, ¿no? Para que nosotros vivamos en esta tierra, bien o mal, dice ahí, ¿no? La corriente de este mundo es una de las influencias poderosas, ¿no? Las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, ¿no? Que desfiguraban pues la vida humana en rebelión contra Dios. Porque, ¿por qué los efesios eran pues más hechiceros? Ellos parecen, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto en el capítulo 1, ¿no? Más tenían sus creencias en esos ídolos, en esos dioses, ¿no? Luego, Pablo describe a Satanás de dos maneras, también dice, ¿no? Como la segunda fuerza, dice, externa, que dominaba su existencia anterior. Él es el príncipe de la potestad del aire, ya que el aire o los cielos o los lugares celestiales se identifican como la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluidos los malignos. Bueno, hermanos, está haciendo mención, pues en realidad el enemigo se mete en las cabezas de los seres humanos para hacer las cosas malas, a través de la música, a través de las películas, novelas, tantas cosas, ¿no? Se mete y entonces ahí controla como un títere al ser humano, entonces induce, ¿no? A la gente a hacer las cosas que es, así como a Eva, pues, ¿no? Se metió en la cabeza de Eva diciéndole que vas a ser sabia, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal, entre mentiras y verdades, hermanos. Aceptó, pues, Eva, en su cabeza lo aceptó y miró la fruta prohibida que lo iba a matar como si fuera deliciosa. Y era algo delicioso que ella quería comerlo, no quería alcanzar. Así engaña a Satanás. Entonces, así pues, el enemigo se mete en la gente, por eso la gente hace lo que hace también, ¿no? Bendito el Dios y Padre, dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha colmado en Cristo de toda suerte de bendiciones espirituales del cielo. Si aceptamos a Cristo, hermanos, tenemos pues ahí
todo, ¿no? Él es la fuente de sabiduría, de inteligencia, de vida, así que nosotros nos convertimos en manantiales de vida para otras personas, una bendición para otras personas, para la familia y para todo, ¿no? Si Cristo está en nosotros, porque en Cristo está Dios, pues, ¿no? Con él, no, con el fin, dice otro pasaje, con el fin de que en la formación de la iglesia se manifieste a los principados y potestades en los cielos, la sabiduría de Dios en los admirables y diferentes modos de su conducta, ¿no? De su conducta. Entonces, ahí está, hermanos, miren lo que está mencionando, ¿no? Algunos soniditos, está apagando algunos micros. Dice, entonces, hermanos, la iglesia es importante, hermanos. A través de la iglesia se está predicando el evangelio, hermanos, pues, y todos están escuchando, ¿no? Entonces, las potestades y principados en los cielos también están escuchando, pues no todos. Los ángeles caídos también, hermanos. La sabiduría de Dios en los admirables y diferentes modos de su conducta. Así es. Otro pasaje, porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, hermanos, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires, hermanos. Pues nuestra lucha es pues así, ¿no, hermanos? Contra seres espirituales que se apoderan del ser humano y lo toman como instrumentos, ¿no? Pero la gente, el evangelio puede hacer, quitar esa venda, ¿no? La Biblia, al estudiar, entonces quita esa venda y empieza a entender o empieza a conocer a Dios y empieza a conocer la verdad. Además, está activo en la tierra ya que es el espíritu que ahora dice opera en los hijos de desobedientes. Bueno, el enemigo, ¿no? Ahí está, ¿no? Trabajando, ¿no? Meterse en las personas para que sean desobedientes o seamos desobedientes. Quiere eso el enemigo. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto? Al mismo tiempo, dice, ¿no? ¿Cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Entonces, ahí están preguntas finales, hermanos. Vamos a terminar. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de las realidades del gran conflicto? ¿Cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso, como lo hemos comentado ya, y que podemos participar de su victoria ahora? ¿Habrá algún comentario final, hermanos, para terminar, despedirnos? Hermano, ¿Cómo podemos participar de esa victoria ahora? Sí, hermana. bueno, tenemos claro que la guerra es espiritual, ¿cierto? Que no es contra principados ni carne, o sea, es una guerra, o sea, contra espíritus inmundos de las tinieblas. Pero Cristo ya venció y por Él y gracias a Él nosotros también somos vencedores. Ah, muy bien, hermanos. Bien, claro. Más Hermanito, que bien. Sí, sí, hermanito. Bueno, podemos leer en Romanos 6, ¿ah? 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y bueno, realmente es muy hermoso, ¿no? Esto, hermanito. Si nosotros, así como usted dice, no aceptamos, creemos en nuestro Señor Jesucristo y como pecadores, ¿no? Hemos sido perdonados por nuestro Señor mediante su muerte en la cruz. Y entonces tenemos que nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo y también nosotros sabemos que por gracia somos salvos. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Bien, hermanos. Lo que yo estoy pensando es de que, por ejemplo, hoy día, entonces, ya nos hemos alimentado espiritualmente. Eso es correcto. Me parece que ese es el camino, ¿no? Así como Jesús nos ha enseñado, el Señor Jesús nos ha enseñado, ¿no? La primera hora de la mañana. Pero luego, hermanos, también terminamos encomendándonos a Dios. O sea, si le decimos a Dios, Señor, pues ya
creo, acepto todo lo que tú dices, Padre, en tu palabra. Y yo me pongo en tus manos para que tú me utilices. Y hermanos, en este día el Señor va a utilizar nuestra boca y a través de nuestra boca va a hablar a otras personas. Ni siquiera nos vamos a imaginar qué palabras va a poner Dios en nuestra boca, hermanos. Y vamos a hablar y nuestra vida también va a estar así, al servicio de los demás. O sea, Dios nos va a usar como instrumentos, si es que le damos permiso a Dios. Hemos estudiado ya, nos hemos alimentado, estamos con el Espíritu del Señor y ahora vamos a hacer actividades. Porque si nosotros no le pedimos a Dios que nos utilice, el enemigo nos va a utilizar, pues no. Entonces, de repente, a la deriva vamos a querer hacer las cosas hoy día, no sabemos qué hacer, y entonces es ahí donde el enemigo nos puede utilizar y hacer caer también. Entonces, por eso hay que encomendarse a Dios y decir, Señor, ya en este día, utilízame como instrumento. Y si tenemos un plan, ¿no? De visitar a alguien, dar un estudio, qué bueno, hermanos, ¿no? Y si tenemos actividades que hacer, alguien va a trabajar, va a ser, qué bien, hermanos, ¿no? Siempre estar, siempre ocupados, no desocupados, ¿no? Como dice el dicho, mente ociosa, taller del diablo, pues, ¿no? Bueno, entonces, me parece que por ahí también, ¿no? ¿Qué hacer? Dice, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Pues ya, pues hermanos, con esa confianza de que Dios es el victorioso y con Él no hay pérdida, es éxito al 100%, hermanos, nuestra vida. Entonces, cada día va a tener éxito si nos encomendamos a Él y si nos alimentamos también de su palabra, hermanos. Bueno, a eso yo lo que estoy entendiendo, yo lo que estoy entendiendo para mí, ¿no? Y ojalá que también ustedes estén entendiendo, hermanos, para ustedes, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estamos en este mundo en conflicto. Y el Señor nos está ofreciendo todo está a disposición, hermanos, para triunfar. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Rosa, por favor, ¿nos puedes despedir en la oración, hermanita Rosa? Allá, hermanito. Por favor, hermano. Ya, me voy a poner de rodillas. Ya. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios, te agradecemos por este hermoso día, por esta hermosa mañana. Aquí un grupo de tus hijos, Señor, reunidos para estudiar tu palabra. Señor Dios, gracias, Padre mío, si tú no hubieras venido a morir por nosotros, Señor, no hubiéramos tenido esa vida contigo, esa vida eterna, Señor. Nos hubiésemos quedado tal vez una muerte para siempre, Señor, juntamente con Satanás. Pero gracias, Padre mío, por la resurrección. En tu Hijo amado, Señor Jesús, nos diste esa vida. Señor Dios, acompáñanos a cada uno de tus hijos, cuídanos, protégenos, Señor, y así como dice el hermano, Señor, tú vas a poner las palabras en nuestras bocas para que nosotros podamos llegar a todos tus hijos que no te conocen, Señor Dios. Señor, acompáñanos en esta mañana. Bendícenos a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, Amén. hermanos. Gracias, Hasta hermano. mañana. Bendiciones.